La mielina habíamos dicho que tiene sus funciones de aumentar la velocidad de conducción. Y lo que quería que quede claro es que si este es el sistema nervioso central, vamos a hacer un cerebro aquí. Aquí su cerebelo, aquí el bulbo y la protuberancia. Y aquí está la médula. Y de aquí salen los nervios. Aquí están sus ganglios. Entonces, para este sistema nervioso central, los oligodendrocitos son las células que le dan la mielina. En cambio, para este sistema periférico, que son los nervios, las células de Schwann son las que le dan la mielina. Entonces, son dos tipos de células que dan la mielina. Uno, los oligodendrocitos para el sistema nervioso central, y otro, las células de Schwann para el sistema nervioso periférico. Hemos dicho que se ve como una espiral, ultraestructuralmente es así, en forma espiralada, alrededor del axón, y tiene proteínas especiales para poder unirse. Y esas proteínas especiales, como son proteínas, están sujetas a el código genético. Y cualquier alteración genética, entonces, alterará las proteínas y alterará la mielina. Su función, sobre todo, hemos dicho, aumentar la velocidad de conducción. Y además de que se dispone en tramos, dejando espacios vacíos que se llaman nodos de Ranvier. Entonces, bien. ¿Se puede ver la pantalla, no? ¿Se escucha? Sí, doctor. Ya. Sí, ahora sí, dicen ustedes. Entramos al sistema nervioso central. Vamos a borrar esto. Sistema nervioso central. Entonces, habíamos explicado eso ya en la clase anterior, de que en el sistema nervioso no solamente está la neurona, ¿ya?, sino que existen además otros tipos de células que están conformando el cerebro, pero que no son neuronas. Y a esas células, que son sobre todo de sostén, ¿no?, de sustento, se llama en conjunto glía. Entonces, neuronas por un lado y células de la glía por otro lado. ¿Cuáles son estas células de la glía? Por un lado, habíamos dicho, vamos a borrar esto, células de la glía, tenemos uno, los llamados astrocitos. Tienen forma de estrellita y son los que permiten cierta modificación al vaso sanguíneo. Les ha dicho, los astrocitos emiten sus prolongaciones y hacen que un vaso sanguíneo tenga una capa estructural diferente, que en su conjunto selecciona lo que puede difundir de dentro del vaso hacia la neurona. Aquí ponemos una neurona y aquí entra por la sangre, en el cerebro entra alguna sustancia. Algunas sustancias pueden llegar a la neurona, pero otras
No. ¿Debido a qué? Debido a estos astrocitos que han hecho una modificación en la pared de los vasos sanguíneos, y a eso se llama barrera hematoencefálica. Barrera hematoencefálica. Y les expliqué con qué ejemplo. Con el ejemplo cuando ustedes estaban chupando su mamadera, tenían 8 meses, se lo tragaron el chupón, tu mamá te compró otro chupón nuevito, pero no te gustó, y después lo pidió el chupón, ¿dónde? En tu pañal. Lo enjuagó un poquito, lo volvió a poner más a la mamadera y vos contento quedaste chupando otra vez tu mamadera. Y eso es una muestra, por ejemplo, de cómo el chupón ese entró por todo tu cuerpo y salió. Lo mismo ocurre con ciertas sustancias que ingresan por la sangre hasta... Luis Martínez, ¿qué dice? Doctor, esos atrocitos están en las arterias que se dirigen al sistema nervioso central o en las neuronas. Están en el cerebro, al lado de las neuronas, ¿ya? Y de ahí emiten sus prolongaciones para envolver a las arterias y venas. ¿Sigan? Además de eso, otras células son los, vamos a poner aquí, borramos uno de astrocitos. Ponemos 2. Oligodendrocitos. Los oligodendrocitos, como ya hemos dicho, dan la mielina a las células, a los axones del sistema nervioso central. Y hay ciertas enfermedades de la mielina, como es esto de la esclerosis múltiple, y ocurre de que no tiene causa conocida, ¿no? Pero eso hace que se destruyan estas células y estas mielinas, y eso obviamente lleva a esta enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Cuando se mueren las neuronas, vienen las células que son células fagocitarias grandotas, se llaman macrófagos, y se las comen, ¿ya? A esas neuronas muertas. Y esa área que queda dañada se repara entonces con astrocitos que rellenan ese espacio y forman una cicatriz formada por astrocitos que se llama gliosis. También hay otra enfermedad que se llama leucodistrofia, y que son enfermedades hereditarias que tienen relación con defectos en la mielina. Después de esto, de los oligodendrocitos que fabrican la mielina, tenemos 3, las células ependimarias. Ependimarias. Y estas células, ¿qué son? ¿Qué es lo que hacen? Son las células que están tapizando el interior de las cavidades que existen en el sistema nervioso central. Vamos a borrar esto para esquematizar. En anatomía ustedes van a llevar, o ya habrán llevado, Lisbeth Marcani Cruz, siempre esa entra al último, ¿no? Ya la tenemos pero conocida, esa Lisbeth Marcani Cruz. Acuérdense, esa entra media hora después. Ya está con su cortejo, ¿qué será, no? ¿Por qué se entra tan tarde? Decíamos entonces, si nosotros hacemos un esquema,
vamos a ver que el cerebro, aquí vamos a esquematizar un cerebro. Tiene aquí su otra mitad del cerebro. Tiene unas cavidades que se llaman ventrículos laterales, uno aquí y otro en el otro lado, y un poquito en el medio. Y esos se comunican o se unen aquí con otro ventrículo. Tercer ventrículo se llama, porque este sería el primero, el segundo, este sería el tercero. Y después viene otro aquí, el cuarto ventrículo. Y así baja este conducto. Todo el interior de estos ventrículos, o sea, de estos espacios que quedan vacíos en el interior del sistema nervioso central, están tapizados. O sea, aquí donde está mi lapicera dibujando, ahí están esas células llamadas del epéndimo. Y que tienen incluso prolongaciones, y además tienen como estas células tienen cilios, tienen así como unos mechoncitos, ¿no? Como unos pelitos. Eso es característico de estas células del epéndimo, que es otro tipo más de células de la glía. Borramos. Y otras células de la glía también se llaman microglia. O microglia. ¿Qué son estas? Son células inmunitarias de defensa que se encuentran en el sistema nervioso. Porque los neutrófilos y demás, que son células de defensa, esos están en el interior de la sangre. Pero ya hemos visto que no es muy fácil poder atravesar e ingresar al cerebro. Por esto de la barrera hematoencefálica. Entonces ya el cerebro ya se prepara, dice, hasta que lleguen los neutrófilos, ya la infección puede avanzar. Entonces ya tiene ahí sus células de defensa que se llaman células de la microglia. El cerebro está cubierto, el sistema nervioso central, vamos a borrar esto, por unas membranas que recubren y que sostienen el sistema nervioso central. Y esas membranas se llaman meninges. Meninges. ¿Ya? Y estas meninges tienen una disposición característica. Es decir, si aquí está el cráneo, como dijo, el hueso del cráneo. Entonces, por debajito está el periósteo de este hueso. Y por debajo ya viene una meninge que se llama dura madre. Después de la dura madre hay otra meninge que se llama aracnoides. Aracnoides. Oides quiere decir parecido a. Aracnoides parecido a una araña. ¿Por qué? Porque esta aracnoides tiene así unas prolongaciones, como si fueran las patas de la araña, que forman un espacio. El espacio por debajo del aracnoide se llamaría subaracnoideo. Y debajo de esta ya viene la otra meninge que se llama pía madre. Esta es pía, esta es dura y esta es aracnoide. Por debajo de la pía madre hay una membrana basal, que ya no es meninge, membrana basal. Después hay
otra membrana que se llama glía limitans, otra capa, ¿no? Glía. Y finalmente, aquí abajo ya el encéfalo. Entonces, todas estas formaciones están por encima del encéfalo, entre el encéfalo y el hueso. Reitero, dura madre, la primera que está ahí arriba junto al hueso. Aracnoides, esta segunda, que tiene unas prolongaciones que forma un espacio llamado subaracnoideo. Por debajo hay otra membrana, la pía madre. Esas tres son las meninges. Los demás ya son complementos, ¿no? Entonces, dura madre, aracnoides y pía madre. Lo importante, debajo de la aracnoides hay un espacio, que se llama espacio subaracnoideo. Y hay ciertas nomenclaturas para nombrar estos espacios meningios en las enfermedades. Por ejemplo, si es que hay sangre, una fractura del cráneo, ¿ya? Entonces puede formarse un coágulo por fuera de la dura madre. Aquí sería, ¿no es cierto? Aquí se rompe el hueso del cráneo, y aquí podría formar un coágulo por fuera de la dura madre. Y este se llama espacio o hematoma extradural, porque está por fuera de la dura madre. Extradural. O puede haber el hecho de que la sangre pase por unos canales y se quede aquí, o se acumule aquí, por debajo de la dura madre, entonces sería un hematoma subdural. O puede que la sangre se acumule aquí, por debajo del aracnoides. Y en este caso sería una hemorragia, y se acumula aquí, hemorragia subaracnoidea. Por si acaso, en este espacio subaracnoideo están los vasos sanguíneos y está el líquido cefalorraquídeo circulando en este espacio subaracnoideo, el líquido cefalorraquídeo y los vasos sanguíneos importantes. Y justamente este líquido cefalorraquídeo es el lugar donde ocurren las infecciones en el sistema nervioso central, que se conoce como meningitis. Hablemos ahora de los plexos coroideos. Los plexos coroideos son el lugar donde se fabrica el líquido cefalorraquídeo. ¿A partir de qué? De la sangre, del plasma. Así como es la orina, pues, ¿no? La orina se fabrica ¿de qué? Se fabrica igual de sangre. Y sale la orina y la botas a tu vacín, a tu baño o al árbol, a la pared. No tiene valor, pues, ¿no? Entonces, igual, el líquido cefalorraquídeo es un filtrado de la sangre, así como es la orina, y no tiene ese valor como cree la gente ignorante que es así. La sociedad boliviana, en su ignorancia y su pobreza, creen que el líquido cefalorraquídeo que circula por aquí, este líquido cefalorraquídeo, creen que tiene valor y que cuando el médico
le saca ese líquido para hacer diagnóstico, la sociedad piensa que el médico le está sacando eso para venderlo. Y por eso no quieren que le saquen el líquido cefalorraquídeo a las personas. Porque dicen, no, eso es para su negocio del doctor. Y cuando le sacan el líquido, la persona queda paralítica o sorda o con retraso mental o con epilepsia. Pero lo que no se da cuenta la sociedad, y para eso les estoy explicando, para que ustedes le hagan dar cuenta, porque ya ustedes, desde que los han visto con su hueso y su mandil, en todo el barrio, además tu mamá ya se ha encargado de avisarle a todo el mundo que vos has entrado a medicina. No les han dicho que sos burro, tener esas cosas, según tu madre, sos un genio. Y en el barrio piensan también. Entonces, como vos ya sos el doctor del barrio, cuando toque la oportunidad vas a explicar que el líquido cefalorraquídeo, Maximiliano Rodrigo Vargas Vaca ha ingresado a la sala de reunión. ¿Dónde estaría no? Tomando api con qué, con pescado. Que ha tardado tanto. Entonces, le vas a explicar que el líquido cefalorraquídeo no tiene pues ningún valor y que se necesita para hacer diagnóstico. Así como te hacen examen de orina para ver si tu riñón está enfermo, entonces no puedes pues mezquinarle la orina. Y así también cuando está enfermo el cerebro, se llama nervioso central, tienes que hacer un examen de líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué quedan OPAs o con convulsiones o con cualquier otro tipo de problemas, de parálisis, demás cosas, esas personas que le han sacado el líquido cefalorraquídeo? Y lo que quiero que ustedes entiendan y hagan entender es lo siguiente. Si vos te rompes tu pierna o tu rodilla jugando fútbol, ¿qué va a ocurrir cuando sane? Puede que sane normal o puede que sane tu pierna chueca o que no puedas doblar la rodilla y que camines así patichi. ¿No es cierto? Eso es la secuela de la enfermedad que tuviste, de la fractura de tu pierna, de la fractura de tu rodilla. Entonces puede que quede bien, pero puede que quede mal. Y eso es lo normal, eso es lo que normalmente ocurre, eso es la secuela. Cuando se infecta el cerebro y hay que sacar líquido cefalorraquídeo, la secuela de la infección es lo que hace que ese cerebro quede con retraso mental, con epilepsia, con parálisis, con lo que sea. Es la infección, no es que porque le sacaron líquido cefalorraquídeo. Eso ustedes tienen que entenderlo, le va a preguntar en examen y además explicar a la sociedad, a tu entorno, para que cada vez sean menos ignorantes y permitan que los médicos puedan hacer diagnósticos más rápidos. No dejan las mamás que le saquen líquido cefalorraquídeo a los niñitos, porque ellas tienen metido ese pensamiento errado que les estoy explicando ahorita. Este pleso corroideo, entonces, decíamos, es el lugar donde se fabrica el líquido cefalorraquídeo. Si volvemos otra vez, vamos a borrar acá. Está bonito que está el dibujo este, pero lo vamos a borrar. Además está acá en el libro, en la página 97, creo 98, están estos esquemas que yo voy haciendo. Si ustedes el libro lo tienen, pues no, en digital, tienen ahí gratis y a todo color. A ver. Entonces, en el interior de estos ventrículos, que habíamos dicho, que aquí está el cerebro, el otro hemisferio, aquí está adentro el ventrículo. En el interior del ventrículo existen estas formaciones que se llaman plexos coroideos. ¿Qué hacen? Fabrican el líquido cefalorraquídeo. Y este líquido circula por los ventrículos laterales que se llaman, va al tercer ventrículo. Tomen en cuenta, 10 minutos más faltan de aquí, me van a avisar. Faltando 2 minutos me avisan.
Fíjense que ahora es ahorita y 8 minutos, de aquí a 8 minutos me avisan, porque ya faltan solo 10. Ya, doctor. Entonces, este líquido cefalorraquídeo circula por los ventrículos y además circula hacia alrededor. ¿Ya? Va aquí a la médula, porque es un amortiguador de los golpes. No tiene otra función más que amortiguar los golpes, para que el cerebro esté así como que nadando en un líquido que es denso, que permite que flote el cerebro, así como vos te cocachean cada rato, te haces hecho el futbolista y cabeceas, y por burro cabeceas al caño, incluso no del arco ni siquiera a la pelota, así. Pero para que se proteja tu cerebro, es el líquido cefalorraquídeo. Se fabrica en los plexos, que circula a través de todos estos espacios, que circula hacia arriba, y aquí arriba hay un seno venoso, que es el lugar donde el líquido cefalorraquídeo otra vez entra a la sangre, a la vena, para que después vuelve y nuevamente se fabrica. Todo el tiempo está refabricándose líquido, se fabrica y luego otra vez entra por las venas acá en el seno venoso sagital. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes tienen que explicar, de que no es nada especial el líquido cefalorraquídeo, simplemente es un amortiguador del cerebro y hay que permitir que los médicos puedan sacar el líquido cefalorraquídeo de la columna para analizar si hay o no hay infección. Los discos son pues por cartílago. En cambio, en este caso no es cartílago, esto es líquido. Es un líquido, incluso, como ustedes dicen, claringo, pero en vez de decir claringo, como el libro no puede decir claringo, dice como cristal de roca. Esa palabra cristal de roca es lo que te indica que ese líquido es clarito, 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 que no tiene que tener nada de sustancias o elementos o células que lo enturbien. ¿Ya? Eso es el líquido cefalorraquídeo fabricado por el plexo coroideo. Y se va a reabsorber, como hemos dicho, en estos senos venosos aquí que hay en la dura madre. Los tumores del sistema nervioso. ¿Quién es el que me va a avisar? ¿Quién dijiste que el que me va a avisar que está controlando el tiempo? ¿Cómo te llamas? Ricardo Ramos, doctor. Ricardo Ramos. ¿Ricardo Ramos qué? Mamani. Ricardo Ramos, no te olvides, faltando 2 minutos. Ya, entonces decíamos, los tumores del sistema nervioso tenemos, uno, los gliomas. ¿Y a qué se llaman gliomas? A todos esos tumores que resulten de esas células de la glía. Hay los meningiomas. Entonces los meningiomas son tumores que salen de las meninges. Y para confirmar el diagnóstico, obviamente hay que sacar un pedacito para hacer una biopsia. Estos espacios en el cerebro, cuando entra la sangre, vamos a borrar un poquito esto. Cuando aquí vemos nosotros que entra un vaso sanguíneo hacia el cerebro, por fuera del espacio sanguíneo, como entra y tiene que apartar las meninges, estas meninges le van haciendo una especie de una cubierta, un espacio ahí encima, y ese se llama espacio de Virchow-Robin. En este caso, la aracnoides es la que le hace estos pliegues y la que forma estos espacios que se llaman de Virchow-Robin. Además de eso, el libro aquí vuelve a hablar de lo que habíamos explicado, la barrera hematoencefálica, que es la que
selecciona las sustancias que pueden entrar y que no pueden entrar. Si hacemos un esquema de un corte de un cerebro, de una corteza cerebral, y entra aquí una arteria llevando algún tipo de sustancia o medicamento, entonces esta sustancia que va ingresando, no todas las sustancias pueden difundir hacia la neurona. ¿Ya? No todas, por eso voy a poner aquí una X. ¿Por qué? Porque las paredes de estos vasos sanguíneos tienen una arquitectura diferente debido a la acción de los astrocitos que envolvieron a los vasos sanguíneos para crear la barrera hematoencefálica. Entonces, así como el chupón que entró por tu boca, así puede entrar una sustancia y no difundir hacia la neurona, sino que se sale nuevamente del cerebro para difundirse en el resto del cuerpo. El resto del cuerpo no tiene la barrera. Entonces ya esa sustancia puede ser un medicamento. No va a entrar a la neurona, pero sí va a entrar a todos tus músculos. ¿Cuánto falta? 3 minutos, doctor. 3 minutos. Bueno, vamos a sistema nervioso periférico. Vamos esto. SN periférico. Bueno, si faltan 3 minutos, vamos a ir quedando aquí. ¿Qué han dicho del calendario? ¿Para cuándo? ¿Hasta cuándo está el calendario? ¿Hay algo aprobado? Pregunten eso y me avisan para que planifiquemos nuestros parciales, porque normalmente, inicialmente, el IQ programó esta gestión 2021 hasta marzo del 2022, porque hemos empezado en abril o mayo. ¿Ya? Pero dice que están queriendo recorrerlo para que termine entre diciembre y enero. ¿Ya? Entonces, aquí pregunta su compañera si clases prácticas tendremos. Eso hay que ver, que tiene que haber una orden de el comité de emergencias, el COE municipales, esos son los que tienen que autorizar. Está tramitando la facultad para que puedan haber algún tipo de prácticas, pero sobre todo esas prácticas que requieren paciente y demás cosas, ¿no? Habría que preguntar si es que ya les han dado el permiso, porque para que le den permiso para las prácticas, tienen que presentar un protocolo de bioseguridad que lo tienen que analizar en la alcaldía y ahí recién dan el permiso. Pero eso está sobre la base de que tengan su segunda dosis de vacuna quienes van a asistir a las prácticas. Averígüenlo eso allá en la jefatura de carrera o en la decanatura, pero por el momento no están autorizadas esas prácticas que no son imprescindibles, ¿no? De todos modos, averigüen primero hasta cuándo es esta gestión. Si va a ser como era al comienzo, hasta marzo, o va a terminar en diciembre. Eso les encargo, ustedes que son ociosos y que paran por ahí coqueteando en la U, pregunten, me avisan. Doctor. ¿Van a tomar su aquí? Una consulta, doctor. Dígame. Solo vamos a usar para histología de Stevens, ¿verdad? Es el que yo uso. De ahí les van a salir las preguntas. Y es el que yo explico. ¿Qué libro sirve? Dicen casi lo mismo, pero los otros libros no tienen esta parte de lo que es la clínica. Ok, doctor. O sea, las enfermedades. Y el libro te lo puedes bajar gratis de la internet, o si lo quieren en físico, lo tienen en la fotocopiadora de la universidad. Ahí arriba, no sé si es que seguirá funcionando, pero este tipo lo tiene. Si quieres a color, ya, entonces, todo lo tiene. Las preguntas del examen saldrán en base a Steven. Gracias, doctor. Eso dijo.